Hola traders, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo review de lo que ha sido esta semana de trading. La realidad que la semana comenzó un poco ahí media complicada con los resultados, o al menos eso era lo que yo consideraba, ¿no? Uno toma a los stop loss como resultados adversos, negativos, complicados como para el panorama, sobre todo cuando viene de una cegadilla donde la semana anterior también hubo varios stop loss y en el total de la cuenta pasaba ya un menos 15%. Como les digo, yo estoy tradeando el 3% por trade, entonces un 15% es solamente un menos 5% al 1%, no vendría a ser. Por lo tanto, no me parecía nada fuera de lo común, no me parece nada incluso complejo de justamente revertir, pero incluso a mitad de semana, cuando comencé a ver que seguía acumulando stop loss y que venía ya acumulando ese menos 15%, obviamente uno empieza a tomar consideraciones distintas y a pensar, ¿no? Y cuando comencé a hacer esa reflexión interna que suelo hacer comúnmente, digo, che, estoy intentando tener algo, ¿no? Para después ser algo. En vez de ser y sentirme ya como ese Fabián trader exitoso y que es un estado en el cual me he sentido en un montón de oportunidades, de las cuales ni siquiera quizás reflejaban en los resultados materiales o en retiros o en circunstancias que me puedan ayudar a que justamente ese ego o el falso ego empiece a decir, che, sí, soy un crack, soy buenísimo. Y ahí empecé a comenzar a entender de que realmente a mi cabeza le puedo mentir y le puedo decir que sí, estoy siendo exitoso y sí, me estoy creyendo buenísimo y que sí, el trading cada vez es más fácil. Y entonces empecé a decirme cosas buenas, empecé a sentirme de esa manera y empecé a considerar, che, en varios días anteriores, la primera entrada que tomaba quizás no se daba o me sacaba por stop por muy poco y después terminaba dándose el movimiento y nunca tomaba una segunda oportunidad, un segundo trade. Y en este caso dije, bueno, voy a empezar a hacerlo porque había posibilidades de que bueno, fueran realmente trades positivos. Eso me ayudó un poco más a entablar ese punto donde, bueno, acá está directamente el trade, este es el movimiento que debería de haber esperado. Y no es que, como hacía anteriormente, que tomaba el trade, terminaba en stop loss OTP y cerraba directamente y no volvía a ver el gráfico hasta el otro día. No, bueno, decidí hacer un trabajo un poquito más allá y esperar un poco más la confirmación de esa entrada que yo estaba buscando. De esa manera, al martes y el miércoles, con dos oportunidades que volví a buscar en el mercado, volvía a pasar de un stop a un TP y terminé la semana con jueves y viernes consiguiendo un TP en cada uno de los 2 días con muy buenas proyecciones, sobre todo porque el precio continuó con ese movimiento, o sea que no es solamente que quizás tomé un trade que terminó en profit por una reversa del precio o por un retroceso, sino que continuó con el flow, continuó con el movimiento, por lo tanto hace que justamente sea un trade más validado, al menos para mí. Y de esa manera, bueno, culminar una semana donde pasaba de un menos 15% al miércoles a finalizar el viernes con un menos 3%, ¿no? Con dos solos TP pude hacer un 12% y ahí obviamente el panorama es absolutamente distinto porque te demuestra que si uno sigue intentando, si uno sigue siendo disciplinado con el plan de trading, con la estrategia y buscando mejorar, ¿no? Y no solamente aferrarse en lo que se ve en el exterior, que puede ser unos resultados adversos, puede revertir la situación. Entonces, ha sido un final de semana muy alentador, también porque los chicos que están en la comunidad están volviendo a compartir sus análisis, a compartir sus resultados, están mostrando ese entusiasmo y cuando hay entusiasmo
parece como que todo fluye a un mejor nivel. Entonces finalizo una semana muy contento. Pero bueno, vamos a ver cómo han sido los trades y a repasar un poquito para, bueno, empezar a compartirles cuáles fueron las correcciones que me ayudaron a terminar esos 2 días con TP y creo que, bueno, entablar ya la posibilidad de alinearse para el resto de lo que viene. Así que vamos al trade ahora y al gráfico. Bueno, como les decía, vamos a ver un poco lo que ha sido esta semana operativa. Sí, empezamos a ver un poquito en el mercado cómo se estuvo moviendo. La realidad es que hubo días donde estuvo bastante tranquilo el precio y comenzamos la semana el lunes 13 prácticamente con un movimiento bastante fuerte en el mercado. Sinceramente hay veces que yo me doy un tiro en el pie, ¿no? Porque comúnmente cuando veo que hay un movimiento así en el precio, donde la apertura del mercado genera un movimiento muy explosivo y hay un gran imbalance, o sea, claramente sé que el precio va a ir a tomar el alto de la apertura para después quizás reaccionar bajista o bueno, en este caso, como vemos, continúa en ese movimiento alcista. Sin embargo, a pesar de saber eso, consideraba que bueno, teníamos estos bajos que eran de liquidez y que el precio tenía chances de venir a buscar no solamente esa liquidez, sino que este imbalance también. A partir de ahí consideraba también que había sacado el alto de Londres y lo que quedaba era continuar con el movimiento bajista. Bajé a 5 minutos, si bien el precio nunca me rompió la zona de control que teníamos acá, que era esta, y el precio retrocedió. Cuando retrocedió comencé a creer que estaba sacando liquidez interna para caer y vendí. Sin embargo, bueno, el precio nunca cayó y me termina sacando en stop. Pero bueno, este día comenzaba un poco ahí la frustración. Después, el martes, estaba buscando la posibilidad de continuar en compras e ir a buscar los altos porque consideraba que ahora sí iba a ir a buscar los altos que tenía pendiente de la apertura del mercado del 27 de febrero. Entonces digo, bueno, esto sigue subiendo, vamos a ir a buscar otros objetivos alcistas. De repente el precio retrocede lo suficiente, ¿sí?, como para considerar que había chances de que el precio termine dando un movimiento alcista. Obviamente también, como les digo, me pego un tiro en los pies a veces porque tengo la liquidez acá súper clara y yo decidí comprar acá, ¿no? Porque consideraba que ahí era el movimiento. Sin embargo, bueno, después cuando el precio cayó a este order block, que tiene más sentido porque fíjense que toma la liquidez, hay un pequeño imbalance, sobre todo en 1 minuto, que es a donde llega a cubrir, y después el precio nuevamente toma una clara intención alcista en 1 minuto, ¿no? Tenemos zona, este último order block de oferta, el precio cae, falla en romper y en generar bajos más bajos por esta demanda y el precio sale con volumen alcista. Entonces ahí sí se dio el trade y me termina dando el 1-2. Pero bueno, esto no lo tomé, sino que solamente lo dejé marcado y obviamente se terminó dando de una mejor manera. Hasta ahí acumulaba 2 stop loss. Vamos a ver ahora el día miércoles, que fue lo que tomé. En principio teníamos este que era el inicio de sesión de New York, había noticias de alto impacto, entonces esperaba que esas noticias sucedan. Teníamos los altos. Era muy probable que el precio tome el alto de Londres y de New York para generar la caída, pero me había olvidado que teníamos este de Asia. Al mismo tiempo, esos tres generaban liquidez interna, que era muy probable que eso sí sea tomado previo a cualquier movimiento. Y fíjense cómo el precio parece ahí que va a generar un movimiento bajista. Entro en venta, nunca más decidió quebrar bajista y siguió hasta el imbalance. La zona de oferta del último order block tomó toda la liquidez y miren cómo se desploma de una manera mucho más rápida porque el precio ahí sí estaba con las intenciones de caer. Entonces ahí fue cuando se me prendió la lamparita y dije, esperen, estoy
mirando siempre dos oportunidades o una oportunidad donde es muy clara, que tiene todas las confirmaciones como es esta, y estoy tomando en consideración trades que no van. Entonces dije, bueno, a partir de jueves y viernes solo esperaré esas confirmaciones y esos puntos donde el mercado a simple vista me muestra que ahí va a reaccionar o que ahí espero una reacción yo. En este caso es lo que hice el jueves. Fíjense, teníamos zona de imbalance, teníamos el bajo de Londres que tenía que tomar del día anterior, del miércoles, por lo tanto esperé que el precio llegue en profundidad de esa zona, y una vez que tomó y empezó a reaccionar alcista con un claro patrón que suele repetir, ¿no? en estos aspectos de mucho volumen, una vez de que genera un bajo más alto, bajo más bajo, bajo más alto, y a partir de ahí empieza a meter mucho volumen rompiendo con la estructura. Esperé a que retroceda, entré, y a partir de ahí el precio, fíjense que se puso súper lateral. El jueves como que no quería hacer nada el precio, porque en muchas ocasiones daba la sensación de que iba a salir alcista y llegar al TP, y no lo hacía. Y eso que fueron 16 pips de TP y 8 de stop loss, o sea, no es nada. E incluso así le costó mucho llegar, y lo hizo recién a las 4 de la mañana del día siguiente, o sea, en Londres del día siguiente. Para el viernes, ¿no? Y ahí ya recuperando lo que sería el movimiento, ¿no? Y la cuenta ya pasaba a estar un poco más o menos en negativo en realidad, porque estaba en menos 15 y pasaba a menos 9. Fíjense que comenzaba la sesión, teníamos noticias a la apertura del viernes. Consideraba que muy probablemente iba a sacar los altos que teníamos, ¿sí? Todos estos que estaban pendientes, había chances de que saque este alto de New York, pero sobre todo, y lo más importante que me ayudó a determinar lo del viernes, fue este gap que teníamos acá en el DXY, en este imbalance. Una vez que cubra ese gap, consideraba que el precio iba a empezar a subir en el DXY. Si subía en el DXY, había que vender en el euro dólar, ¿sí? Eso era simplemente lo que consideré. Fíjense que, bueno, bajando a 5 minutos, el precio llega hasta esa zona, toma ese alto de New York que estaba en consideración, vuelve a generar un movimiento alcista y fallando en hacer los altos, y ahí decidí vender, y el precio cae muy pero muy claro, con buen volumen incluso al final del día, ya tomando absolutamente todos los bajos. Fíjense que podría haber buscado incluso un 1.6 y el precio iba a llegar hasta esa zona, porque bueno, claramente al cubrir ese gap en el DXY necesitábamos que bueno, se dé una reversión y un movimiento de esta forma, ¿no? De este tipo de forma. Pero bueno, nada, termina siendo, como les decía, una semana bastante irregular, pero con un final feliz, ¿sí? Con estos dos TP que terminan siendo que la cuenta se encuentre en menos 3% y no tan dolorosamente en un menos 15%, que parece mucho más, pero como les digo, yo arriesgo un 3% en cada uno de los trades de mi cuenta real, y eso hace que se considere de alguna que otra manera un poco más llamativo o un poco más alto el número de inversión, pero bueno, no es mucho. En definitiva, lo que termina por demostrarme esta semana es que en cuanto al enfoque y en cuanto a la búsqueda de zonas y escenarios claves e importantes donde yo sé que reacciona el precio y donde va a reaccionar, es ahí donde me tengo que enfocar. Todo lo demás es una distracción que pueda llegar a ser el precio, y si me enfoco solamente en donde yo creo que realmente ahí va a haber reacción, bueno, los resultados son demostrados y se pueden generar de una manera positiva. Ahora, si me dejo llevar por las distracciones que hace el precio y que bueno, intentan comúnmente llevarlo a uno a ingresar al mercado sin confirmaciones, bueno, esto es lo que va a pasar: acumular stop loss, ¿sí? Y es lo que
vamos a evitar de acá en más. Entonces, nada, espero que se haya comprendido, que les haya servido la reflexión que también les dejé. Y nos vemos esta semana. Sí, va a ser, falta poco para ya comenzar a streamear de lunes a viernes de manera continua, ¿sí? En YouTube, también en lo que sería Kick, ¿sí? Vamos a estar streameando en vivo para traer el euro dólar de 10:30 a 12 del mediodía, eso a partir de mayo, así que los esperaré con mucha, pero mucha alegría. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau.